Como un simple juego de mesa, un pasatiempo puede llegar a convertirse en un arma ideológica, o sea, en un símbolo de orgullo nacional para toda una superpotencia. Es que es increíble. Hoy vamos a analizar a fondo la fascinante y, bueno, a veces un poco escalofriante historia de la Escuela Soviética de Ajedrez. Es una historia que va mucho más allá de los tableros. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en sus orígenes, en ese periodo que es crucial, que va desde la Revolución del 17 hasta que su dominio, bueno, es ya indiscutible, allá por 1950. Entendido. Vamos a ver cómo la ideología, la organización del Estado y, claro, un talento individual brutal se fusionaron para crear una fuerza que, durante décadas, pareció, pues eso, invencible. La misión de hoy es esa: desgranar cómo el ajedrez pasó de ser un entretenimiento casi burgués a una herramienta del proletariado, y además respaldada por el propio Lenin. Es una transformación radical. Totalmente. Empecemos por el principio. Antes de 1917, en la Rusia zarista, el ajedrez era, pues, cosa de élites, de la aristocracia, de la intelectualidad. Sí, un juego de cafés, de salones elegantes. Exacto. Pero llega la revolución bolchevique y lo pone todo, como se suele decir, patas arriba. Y aquí entra en escena una figura que quizá no esperamos: Vladimir Lenin. Sí, que resulta que era un grandísimo aficionado, muy serio además. Ya. Y él vio algo en el ajedrez que otros no vieron. Más allá del juego, vio una herramienta perfecta para esa nueva sociedad que quería construir. ¿Una herramienta para qué exactamente? Lo consideraba una especie de gimnasio para la mente, una forma de fomentar el pensamiento estratégico, la disciplina, la previsión, entre las masas, cualidades que, bueno, eran muy necesarias para un buen revolucionario, ¿no? Claro. O sea que desde el minuto uno ya se le da un valor que va más allá del simple entretenimiento. Pero, a ver, ¿cómo se pasa de una idea de Lenin a un movimiento nacional? ¿Quién fue el arquitecto? Pues el primer gran impulsor sobre el terreno fue Alexander Ilyin Genevsky, un personaje de verdad fascinante, un viejo bolchevique, ajedrecista de bastante nivel, que durante la Guerra Civil, En plena guerra. en plena Guerra Civil, sí, le nombran comisario en la organización de reservistas del Ejército Rojo. Y su gran idea fue introducir el ajedrez en el ejército. Ajedrez para los soldados. Suena un poco raro, ¿no? En medio de una guerra. A primera vista, sí, pero su lógica era, desde su punto de vista, impecable. Argumentaba que el ajedrez desarrollaba cualidades esenciales para el combate: audacia, inventiva y habilidad estratégica. Quería estrategas. Quería que los soldados pensaran como estrategas, no solo como peones. Y fue él quien pronunció la frase que se convertiría en el mantra de todo el movimiento. Hay una cita suya que es absolutamente clave para entenderlo todo. Dice: en este país donde los trabajadores han ganado la victoria, el ajedrez no puede ser apolítico. Ahí está. Esto es dinamita pura. Básicamente está diciendo que el tablero es otro frente de batalla. Es la piedra angular de todo, exactamente. Esa frase transforma el tablero en un campo de batalla ideológico. A partir de ese momento, o sea, cada movimiento de un peón soviético es simbólicamente un avance del socialismo. El ajedrez deja de ser neutral. Y alguien tuvo que darle forma a esa idea, ¿no? Sí, quien lo formaliza y le da una estructura burocrática es Nikolai Krylenko, otro bolchevique de alto rango, ojo, fiscal general del Estado. En 1924, él es quien acuña el concepto de ajedrez político. Y el plan de Krylenko es de una ambición es desmedida. He leído en las fuentes que proclamó la necesidad de un plan quinquenal para el ajedrez. Sí, suena chiste, pero es real. Suena a industrialización pesada, pero aplicada a un juego. Es que esa es exactamente la mentalidad. Igual que se planificaba la producción de acero, se planificaba la creación de maestros de ajedrez. El objetivo era doble y muy explícito. Por un lado, elevar el nivel cultural de las masas. Y por otro, y quizá más importante, crear un ejército de ajedrecistas capaces de demostrar la superioridad intelectual del sistema soviético. Derrotando a Occidente en su propio juego, digamos. Exacto. Quería organizar lo que él llamaba brigadas de choque, de ajedrecistas para llevar el juego a cada rincón del país. Y esto empieza a materializarse a una velocidad de vértigo, incluso antes de Krylenko, ¿no? Sí, en 1920, con el país aún en llamas, Ilyin Genevsky ayuda a organizar la Olimpiada Panrusa de ajedrez en Moscú,
Un esfuerzo logístico, bueno, heroico en esas circunstancias. Me lo imagino. Con el tiempo, ese torneo fue reconocido como el primer campeonato soviético de la historia. Y lo más curioso es quién lo ganó. Un joven genio, Alexander Alekanin, que años más tarde desertaría. Se convertiría en un feroz anticomunista y llegaría a ser campeón del mundo. Una ironía histórica increíble. Pero ese torneo fue la semilla. Es alucinante pensar en esa enorme maquinaria estatal, esa pirámide para encontrar y pulir talento. Pero, ¿cómo funcionaba en la práctica? O sea, ¿cómo se organiza un movimiento de millones de personas? No surge de la nada. Para nada. Fue un sistema totalmente centralizado y jerárquico, un reflejo perfecto del propio Estado soviético, vamos. En 1924, con Krylenko al mando, se crea la sección de ajedrez de toda la Unión. ¿Y esto dependía directamente del gobierno? Directamente del Consejo Supremo para la Cultura Física. Este organismo lo controlaba todo: presupuestos, torneos, publicaciones, el entrenamiento, todo. Se metió en todas partes, entonces. En todas. El ajedrez se integró en los sindicatos, en las fábricas, donde se organizaban torneos entre turnos. ¿Entre turnos de trabajo? Sí, en las granjas colectivas, en las escuelas, se infiltró hasta en el Komsomol, la organización juvenil del Partido Comunista. La idea era que un buen comunista debía ser también un buen ajedrecista. Para los años 30, las cifras son mareantes. Miles de clubes y se calcula que millones de participantes. Vale, entiendo la parte de la organización masiva. Eso te da la cantidad, pero no la calidad. ¿Qué hicieron de forma diferente en el entrenamiento? Porque la vieja escuela se basaba en el talento, la intuición. ¿Cómo se puede industrializar el genio? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es el método científico. Rompieron por completo con la visión romántica del ajedrez que había en Occidente, esa idea del genio solitario o del artista. Ya. Los soviéticos empezaron a tratar el ajedrez como un deporte de alto rendimiento, con una preparación integral. ¿Qué implicaba eso exactamente? Pues implicaba, primero, preparación física y psicológica. Los mejores tenían preparadores físicos, pero sobre todo un análisis riguroso y sistemático del juego. Se estudiaban las aperturas, el medio juego, los finales, todo como un todo interconectado. Se crearon equipos de analistas que trabajaban para los mejores jugadores. Y la clave de todo esto era el apoyo estatal. El dinero, claro. El dinero y el tiempo. El gobierno lo financiaba todo. Los mejores ajedrecistas eran profesionales a tiempo completo, con un sueldo del Estado. Podían dedicarse solo a eso. Podían dedicar 8 o 10 horas al día a estudiar ajedrez, mientras sus rivales occidentales eran a menudo médicos, abogados, periodistas, que jugaban en su tiempo libre. La ventaja competitiva era abrumadora. Y supongo que hay cifras que lo demuestran. Hay un dato en las fuentes que lo dice todo. Solo para el Torneo Internacional de Moscú de 1925, el gobierno destinó 30.000 rublos. Una fortuna para la época. Esto no era un juego, era una inversión estratégica. Vale, tenemos la pirámide, el sistema, la inversión. Pero al final alguien tiene que sentarse en el tablero y ganar. La máquina necesita un producto final, un campeón. ¿Quiénes fueron los primeros rostros de este nuevo sistema? Los primeros en brillar fueron los que hicieron de puente. Figuras como Peter Romanovsky, campeón soviético en el 23 y el 27. Romanovsky no era solo un gran jugador, era también un teórico fundamental. Sus manuales fueron los libros de texto para la siguiente generación. Estaba escribiendo las reglas del nuevo sistema. Literalmente. O Grigori Levenfish, que fue el gran dominador a nivel nacional en los años 30. Ellos consolidaron el nivel interno y prepararon el terreno. Pero si hay un nombre que se convierte en el símbolo de todo este proyecto, en la encarnación de su éxito, ese es Mikhail Botvinnik. Sin ninguna duda, Botvinnik, nacido en 1911, es el arquetipo del nuevo hombre soviético aplicado al ajedrez. Era un prodigio, por supuesto. Ganó su primer campeonato de la URSS en 1931, con solo 20 años. Pero no era el típico genio bohemio de la vieja escuela. ¿Qué lo hacía tan diferente? Has dicho que era la encarnación del ideal. Su estilo y su método. Su enfoque era metódico, disciplinado, implacablemente científico. Y no es ninguna casualidad que Botvinnik fuera también un reputado ingeniero eléctrico. Para él, el ajedrez no era arte, era un problema de cálculo con variables definidas. O sea, la mentalidad del ingeniero.
Totalmente. Esa fe absoluta en el sistema y en el método por encima del genio individual es el ADN de la ideología soviética en un tablero de 64 casillas. El artista frente al científico. Exactamente. Y hay un momento que simboliza este cambio de era a la perfección. Su victoria contra el legendario campeón cubano José Raúl Capablanca en el torneo Abro de 1938. Hay que imaginar la escena. Totalmente. Capablanca era la elegancia, el Mozart del ajedrez, un genio natural que apenas estudiaba porque no le hacía falta. Y frente a él se sienta Botvinnik, que se preparaba para las partidas como un boxeador, con un régimen físico estricto, cuadernos llenos de análisis. Analizando a su rival. A fondo. Cuando Botvinnik gana esa partida, no es solo un punto en un torneo. Es el triunfo del sudor sobre la inspiración. Es la victoria del sistema. A partir de ahí, se convierte en el patriarca indiscutible de la escuela soviética. Es una imagen potentísima. Y ese ascenso de Botvinnik va en paralelo al de la URSS en el escenario mundial del ajedrez. ¿Cuáles fueron los hitos en ese camino hacia el dominio total? El torneo demostró dos cosas: que la URSS podía organizar eventos de primer nivel y que sus jugadores ya no eran comparsas. Y una década después ya estaban compitiendo por la victoria. Totalmente. En los torneos de Moscú del 35 y el 36, ya con Botvinnik como líder del equipo, la cosa cambió. Demostraron que podían competir de igual a igual con los mejores. En el 35, Botvinnik empató en el primer puesto por delante de leyendas como Lasker y Capablanca. El mensaje al mundo fue claro: ya no somos una potencia emergente, somos una realidad. Y entonces la Segunda Guerra Mundial lo paraliza todo. Pero justo al acabar llega un momento que parece sacado de una película de la Guerra Fría, aunque esta aún no había empezado oficialmente. El match por radio de 1945 entre la URSS y Estados Unidos. Hay que entender el contexto, el mundo está en ruinas, y en ese escenario se organiza este enfrentamiento a distancia entre las dos nuevas superpotencias. ¿Por radio? ¿Cómo funcionaba? 10 jugadores por equipo sentados en salas en Moscú y Nueva York, con un telegrafista transmitiendo las jugadas. Increíble. ¿Y se esperaba un resultado tan abrumador? Porque Estados Unidos tenía un equipo muy fuerte. Para nada. Fue un shock absoluto, un terremoto en el mundo del ajedrez. En Occidente todavía pensaban que los soviéticos eran una incógnita, pero el resultado fue una paliza histórica, inapelable, 15,5 a 4,5 a favor de la Unión Soviética. Una paliza. La prensa estadounidense no se lo podía creer. Fue la primera vez que el mundo se dio cuenta de que la balanza de poder había cambiado para siempre. No era un jugador, era todo el equipo, del primer al último tablero, el que era superior. Eso debió de ser la prueba definitiva, el golpe de efecto final. Fue la señal inequívoca que preparó el terreno para el momento culminante. Un año después, en el 46, el campeón del mundo, Alekhine, muere en Portugal. El título queda vacante. Y hay que buscar un nuevo campeón. Exacto. La FIDE, la Federación Internacional, decide organizar un torneo en 1948 para coronar a un nuevo campeón. Se juega entre La Haya y Moscú. Y el resultado ya parece casi inevitable, ¿no? Era la crónica de una victoria anunciada. De los 5 participantes en ese torneo por el Campeonato del Mundo, 3 eran soviéticos. Y el ganador fue, por supuesto, Mikhail Botvinnik. El patriarca. Y no ganó por los pelos, ¿eh? Ganó con una autoridad aplastante, 14 puntos sobre 20, 3 puntos por delante del segundo. El proyecto que había comenzado casi 3 décadas antes, entre las ruinas de la Guerra Civil, había alcanzado su objetivo final. Se cierra el círculo. Exacto. La victoria de Botvinnik en 1948 no fue celebrada como un triunfo individual. Fue la coronación de todo un sistema, la validación definitiva de la ideología. Con esa victoria se inaugura una era de dominio soviético, casi absoluto, que duraría, con la breve interrupción de Bobby Fischer en el 72, hasta la propia desintegración de la URSS. Pero esa ya es otra historia. Recapitulando entonces, lo que hemos visto es una transformación total. La Unión Soviética cogió un juego de salón y lo convirtió en una herramienta de propaganda, en un campo de entrenamiento mental y, sobre todo, en un símbolo potentísimo de superioridad intelectual socialista. Las claves de ese éxito son muy claras. Primero, una ideología que lo impulsaba todo. Segundo, una inversión estatal masiva, sin precedentes, que profesionalizó el juego. Y tercero, un enfoque científico y sistemático para identificar y formar el talento desde la base.
Hay debates sobre si fue una creación puramente soviética o una evolución de la tradición rusa, pero su impacto global es innegable. Cambiaron el ajedrez para siempre. La historia de la Escuela Soviética de Ajedrez demuestra de una manera fascinante cómo una actividad cultural, en apariencia inocua, puede ser moldeada e instrumentalizada por el poder político para proyectar una imagen y unos valores. Y esto, inevitablemente, nos deja con una pregunta sobre la mesa. Sí, si un Estado fue capaz de instrumentalizar un juego de mesa con tanto éxito para proyectar poder blando durante la Guerra Fría, ¿qué actividades culturales, deportivas o incluso tecnológicas se están utilizando de manera similar en el complejo panorama geopolítico actual? Es una reflexión que sigue siendo increíblemente relevante. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante y, la verdad, bastante oscuro. Mucho. El ajedrez en la Unión Soviética. Justo después de la Revolución. Hablamos del periodo entre 1920 y 1940. Ajá. Y no es solo una historia de deporte. Las fuentes que manejamos nos dibujan un cuadro increíble. Cómo un juego se convierte en una herramienta del Estado en un campo de batalla ideológico. Es que es una crónica de una sociedad en plena ebullición y también de terror. Vamos a ver cómo la lógica pura de las 64 casillas choca, pero de frente, con la lógica implacable de un régimen totalitario. Con consecuencias, bueno, a veces gloriosas y a veces terribles para sus protagonistas. Exacto. Pues si te parece, empezamos por el principio, porque el contexto es brutal. Desde luego. El primer campeonato soviético, que lo llamaron la Olimpiada de Ajedrez de toda Rusia, Moscú, 1920. Imagínate la escena. Acaba de terminar la guerra civil, la ciudad está, en ruinas, hambre, frío. Y a alguien se le ocurre montar un torneo de ajedrez en medio de ese caos. Porque los bolcheviques le vieron el potencial desde el minuto uno. Para ellos no era solo un juego, ¿sabes? Era orden, ciencia, estrategia. Todo lo que aspiraba a ser la nueva sociedad. Pero las condiciones. Terribles. Las fuentes describen salas sin calefacción en pleno octubre. Alexandra Legín, que ganó ese torneo y luego sería campeón del mundo, jugaba envuelto en un abrigo de piel, tiritando. He leído algo increíble sobre los premios. Que no había dinero, claro. No. El premio era algo mucho más valioso. Raciones de comida. ¿Comida? Sí. Pan negro, cabezas de arenque. Que competían literalmente por sobrevivir. Esa imagen ya te dice la importancia que le daban. Era una prioridad de Estado, incluso en la miseria más absoluta. Y en ese torneo, aparte de Alejín, que venía de la aristocracia, emerge otra figura clave, ¿no? El que de verdad va a mover los hilos. Sin duda, Nikolai Krylenko. Un personaje fascinante y terrible a la vez. Un bolchevique de la vieja guardia. Sí, llegó a ser comisario del pueblo para la justicia, o sea, el fiscal general del Estado. Pero su obsesión era el ajedrez. Y para él, Alejín era el pasado. Krylenko tenía una visión mucho más grande. La de usar el ajedrez como una herramienta. Como un arma de la revolución cultural. Su lema era: llevad el ajedrez a las masas trabajadoras. Ahí está la gran paradoja, ¿no? Usar un juego de lógica pura para educar a la gente en un sistema que, como veremos, acabaría desafiando toda lógica. Esa es la contradicción central de toda esta historia. Él creía de verdad que enseñando a millones de obreros a pensar estratégicamente se crearían mejores comunistas, más disciplinados. Y para demostrar que no era solo propaganda, necesitaba un golpe de efecto. Claro, un gran evento que pusiera a la URSS en el mapa mundial. Y ese evento llega en 1925. El primer torneo internacional de Moscú. Ahí sí que tiran la casa por la ventana. Completamente. Con fondos del Estado se traen a las mayores estrellas del momento. Imagínate, al campeón del mundo, el cubano José Raúl Capablanca, que era como una estrella de rock. Y al excampeón, Emanuel Lasker. Exacto. Y el resultado, desata una histeria colectiva, lo que se conoció como la Shakhmatnaya Goriatska, la fiebre del ajedrez. Que fue tan real que hasta se hizo una película, una comedia muda muy graciosa. Sí, y lo mejor es que el propio Capablanca hace un cameo. ¿En serio? Sí. Hay una escena genial en la que le dice a la protagonista que está harta de que su novio solo piense en ajedrez. En compañía de una mujer hermosa, él también odia el ajedrez. Un tipo con sentido del humor. Un genio. Pero bueno, más allá de la anécdota, el resultado de ese torneo fue una bomba para el régimen.
no ganó Capablanca. No. Para sorpresa de todos, ganó el jugador soviético Efim Bogoyubov, una victoria monumental, la prueba que Krylenko necesitaba. Para decir, veis, nuestro sistema funciona. Claro, podemos crear campeones que derroten a la élite capitalista. Y Bogoyubov, además, era un personaje con una frase mítica. La de, cuando juego con blancas gano porque tengo las blancas. Cuando juego con negras, gano porque soy Bogoyubov. Pura arrogancia. Pero la alegría, le duró poco al Kremlin. Porque tanto Alejine, el primer campeón, como ahora Bogoyubov, el nuevo héroe. Acabaron desertando. Abandonaron la Unión Soviética. Y eso debió ser un golpe terrible para la propaganda. Enorme. De repente, tus dos mejores productos reniegan del paraíso soviético. Se encontraron con un problema. Necesitaban un nuevo campeón. Pero uno diferente. Alguien que no fuera un vestigio del pasado. Exacto. Alguien que fuera un producto puro de la revolución. Leal, inquebrantable. Un nuevo hombre soviético hecho ajedrecista. Y ahí, claro, es donde aparece él. Mikhail Botvinnik. El hombre perfecto. Es que lo tenía todo. Era joven, brillante, ingeniero eléctrico. Vamos, un hombre de ciencia que aplicaba el método científico a su ajedrez. Y lo más importante, Un comunista convencido y devoto. Él no iba a desertar. Él era el sistema. y además un prodigio. Hay una anécdota de ese mismo torneo de 1925, ¿verdad? Sí, fíjate. Con solo 14 años, en una exhibición de simultáneas de capa blanca, el pequeño Botvinnik le gana al campeón del mundo. 14 años. Fue un momento totalmente simbólico. El futuro venciendo al presente. A partir de ahí, el Estado apostó todo por él. ¿Y cómo era ese apoyo? Porque me imagino que no era solo una palmadita en la espalda. ¿Qué va? Cuando gana su primer campeonato soviético en el 31 y repite en el 33, lo elevan a la categoría de héroe del trabajo. ¿Y los premios eran? Lujos impensables. Por ejemplo. Después de un torneo importante, le regalaron un coche. Algo rarísimo. Y le subieron su beca de investigación un 67%. Era el mensaje, si eres leal y trabajas duro, el Estado te recompensa. Y su disciplina para el trabajo era legendaria, casi militar. Era obsesivo, se preparaba para las peores condiciones posibles. Entrenaba en habitaciones llenas de humo de tabaco. A veces ponía la radio a todo volumen mientras analizaba para fortalecer su concentración. Era una máquina. Una máquina diseñada para ganar, y el régimen, claro, necesitaba exhibirla. Ahí es donde entran los grandes torneos de Moscú de 1935 y sobre todo el de 1936. Ya no eran solo competiciones, eran demostraciones de poder. El de 1936 se celebró en un sitio con una carga simbólica tremenda. Uf, sí, en el Salón de las Columnas de la Casa de los Sindicatos, un lugar espectacular, de una belleza sobrecogedora. Que pocos meses después se convertiría en el escenario de los juicios espectáculo de Stalin. Exacto. Es que es escalofriante pensarlo. En ese mismo salón donde se jugaron algunas de las partidas más brillantes de la historia, poco después se condenó a muerte a toda la vieja guardia bolchevique. En ese torneo, por cierto, Capablanca le ganó a Botvinnik. Sí, un Capablanca ya veterano tuvo un resurgimiento increíble. Y ganó. Se dice que jugó muy inspirado por una princesa georgiana, Olga Chagodayev, que sería su segunda esposa. Aún así, Botvinnik quedó segundo y el sistema lo siguió apoyando. Por supuesto. Pero es que justo en este punto, en el apogeo, la historia da un giro. Un giro terrorífico. Totalmente. Porque la politización que había impulsado todo ahora se convertía en una soga. El propio Krylenko lo había dicho. Debemos condenar la fórmula el ajedrez por el ajedrez. Se acabó la neutralidad. Exacto. Si el ajedrez era política, también podía ser traición. Y la gran purga de Stalin no iba a pasar de largo por el tablero. Y la primera víctima, y es que esto es de una ironía increíble, fue... El propio Krylenko, el arquitecto de todo. Es que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que el fiscal general del Estado, el que enviaba a miles a la muerte, acabe devorado por su propia maquinaria? Esa es la esencia del gran terror. La lógica dejó de existir. Lo arrestaron en 1938. Y entre los cargos ridículos estaba el de dedicar demasiado tiempo al ajedrez y al alpinismo. O sea, que lo que él había promovido como el pináculo del pensamiento lógico... Se usó como prueba de su traición. Su juicio duró 20 minutos. Fue ejecutado ese mismo día. 20 minutos.
Su caída tuvo que desatar el pánico en el mundo del ajedrez. Fue la señal. Se abrió la veda. Y es importante nombrar a estas víctimas porque sus historias fueron borradas durante 50 años. Como Arvid Kubel. Arvid Kubel, un maestro, un artista, uno de los mejores compositores de problemas de ajedrez del mundo. Ejecutado en 1938. Su crimen: enviar sus composiciones a periódicos extranjeros burgueses, algo que había hecho toda su vida. Es demencial. Y luego está el caso de Petr Ismailov, que a mí me parece uno de los más trágicos. La historia de Ismailov es terrible. A finales de los 20 era uno de los 4 mejores de la URSS. De hecho, tenía un marcador perfecto contra Botvinnik. Le había ganado las 2 partidas que jugaron. Un talento inmenso. Fue arrestado en 1936, cargos falsos de espionaje, ejecutado un año después. Y lo más cruel fue que su nombre fue sistemáticamente borrado de todos los libros y revistas. Simplemente dejó de existir. Hasta que su hijo, décadas después, Sí, su hijo, que era un bebé cuando se lo llevaron, dedicó su vida ya con la perestroika a buscar en los archivos del KGB para reconstruir la historia de su padre y limpiar su nombre. Una lucha increíble contra el olvido. y la lista sigue y sigue. Vladimir Petrov, un gran maestro letón, muerto en un gulag por quejarse del nivel de vida. Mikhail Platov, Que compuso uno de los problemas favoritos de Lenin, murió en una prisión en el Ártico. Se perseguía cualquier pensamiento independiente. y a pesar de todo este terror, la máquina de ajedrez soviética no se detuvo. Paradójicamente, se fortaleció. Con la anexión de los países bálticos a finales de los 30, el sistema absorbe a nuevos talentos como el estonio Paul Keres, que era una superestrella. Así que el campeonato de la URSS de 1940 se convierte en un torneo de un nivel estratosférico, probablemente el más fuerte de la historia hasta ese momento. Compiten todos, Botvinnik, Keres, y debuta un chaval de 19 años que acabaría siendo campeón del mundo, Vasilis Mislos. ¿Y qué pasó? Pues que Botvinnik, el campeón designado, tiene un resultado malísimo. Queda quinto. Eso debió ser un golpe terrible para su orgullo. Enorme. No podía permitir que se cuestionara su liderazgo, así que con el apoyo de las autoridades impulsa la creación de un torneo único, el Campeonato Absoluto de la URSS de 1941. Una final para decidir quién era el número 1. Exacto. Se lo tomó a vida o muerte. Se encerró a prepararse con una intensidad maníaca. Y arrasó. Dominó el torneo de principio a fin y recuperó su corona. ¿Y cuándo fue esto? Apenas 2 meses antes de que los nazis invadieran la Unión Soviética. Otra vez la guerra. Esa capacidad de abstracción de toda esa generación es algo increíble. Hay una anécdota final sobre Botvinnik durante la guerra que lo define. Lo evacúan a los Urales, vive con toda su familia en una habitación, trabaja de día como ingeniero para el esfuerzo bélico y por la noche, Analizar partidas. sí, sobre una tabla puesta encima de 2 maletas, sin luz, con un frío terrible, y de ahí salió uno de sus mejores libros. La guerra, por supuesto, fue una sangría, maestros muertos en el frente, otros, como los hermanos Kubol, muertos de hambre en el asedio de Leningrado. Entonces, si echamos la vista atrás estas 2 décadas, ¿qué conclusión sacamos? El ajedrez soviético pasa de ser un juego de supervivencia en salas heladas a la maquinaria de dominación deportiva más formidable de la historia. Es un microcosmos perfecto de todo el sistema. Brillante en su fachada, pero implacable y trágico en su desprecio por el individuo. La gloria de Botvinnik no se puede entender sin la tragedia de Ismailov. Es esa dualidad. Un sistema que crea una dinastía de genios sobre un tablero donde un movimiento en falso, dentro o fuera de él, podía ser literalmente el último. Lo que nos deja con una pregunta final, ¿no? Una reflexión que va más allá del ajedrez. A ver, ¿Qué nos dice sobre la naturaleza del genio y sobre su relación con el poder? El hecho de que algunas de las partidas más brillantes de la historia se crearan precisamente bajo la sombra de un terror tan absoluto y paralizante. Es una pregunta que, creo, sigue resonando hoy.